¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360. Hoy vamos a hablar de cosas que podrían ser una película de ciencia ficción y otras que podrían ser una película de terror. Es que así es la ciencia y el futuro y el medio ambiente. Una caja de sorpresas que vamos a comenzar a contarles ahora en este capítulo que ahora comienza. ¿Escucharon ustedes esta noticia de que había una guagua que había nacido con 3 ADN de 3 personas distintas? Pues bien, esto ocurre gracias a una nueva tecnología que permite intervenir los óvulos en el momento de su fecundación y a través de una donación de mitocondrias, prevenir enfermedades gravísimas que habitualmente hacen que las guaguas no lleguen a término y no puedan nacer, o bien que nazcan y mueran al poco tiempo. Son enfermedades gravísimas que por primera vez, gracias a las innovaciones en la ciencia y en la biotecnología, permiten abrir una esperanza. Veamos de qué se trata y cómo esta conversación abre preguntas sin respuesta todavía en materia ética sobre qué es la vida y qué derecho tenemos a manejarla. Yo creo que esto tiene una gran oportunidad para ser la manera en que tratamos a estos pacientes. Creo que tiene un gran potencial para eso. Así lo resume quien participó de este hito clínico. Colin Derdane conversó con CNN Chile para contarnos cómo fue posible operar a un feto mientras estaba en el vientre de su madre. Este presentaba una malformación en su cerebro, específicamente en la vena de Galeno, condición inusual, pero que puede causar problemas cardíacos serios e incluso la muerte a pocos días de nacer. Pusieron una aguja a través del vientre de la madre y luego dentro del cuerpo del feto. Movieron la cabeza del feto hasta que estuviera en una buena posición. Luego pusieron la aguja a través de la piel usando ultrasonido para estar seguros que iba en la dirección correcta. Pasó por detrás de la cabeza del bebé, justo donde la vena de Galeno pasa muy cerca de la superficie. Tras la compleja operación, el bebé nació y a poco más de un mes el recién nacido se encuentra en perfectas condiciones. Varias semanas después, e incluso tras el nacimiento, esta vena tenía un impacto positivo en evitar la presión entre la conexión con la arteria, en evitar problemas cardíacos y en evitar otra intervención. La innovadora técnica clínica podría convertirse en un singular salvavidas para los bebés del futuro. Más del 52% de los neonatos con esta condición fallecen. Este problema no se puede diagnosticar antes del nacimiento y después del parto, cuando sus sistemas cambian de estar en el vientre a donde el flujo sanguíneo es distinto a estar fuera en el mundo, donde también comienzan a respirar. Así que rápidamente presentan fallas que amenazan su vida. Es una revolución prenatal que suma a otro hito, esta vez en el Reino Unido. Allí se registró el nacimiento del primer pequeño con el ADN de 3 personas distintas. Consiste en que tenemos un óvulo de una persona que generalmente tiene una patología. Y esta patología partió en que tiene una patología en las mitocondrias de este óvulo. Porque cuesta recordar que el óvulo humano tiene 2 zonas ADN. Tiene ADN en el núcleo y tiene ADN en las mitocondrias. En simple, las células de la madre tenían una parte defectuosa, la mitocondria. Lo que hicieron los profesionales fue reemplazar el ADN de esta estructura en específico, usando el ovocito de una donante. Así, el bebé tiene tan solo alrededor del 0,1% del material genético de la donante. La importancia de este procedimiento es fundamentalmente que permite poder tener hijos biológicos sin transmitir la enfermedad hereditaria a padres que en otro contexto, sin esta posibilidad técnica, no podrían reproducirse sin exponer a sus futuros hijos. En el mundo, hasta ahora han nacido alrededor de 5 bebés por medio de esta pionera técnica médica. Sin embargo, el método no escapa al debate y el límite ético que reviste. Esto no es hacerlo porque queremos de manera antojadiza modificar la información genética de una persona.
Finalmente no estamos creando seres humanos nuevos con alguna capacidad extraordinaria, sino que estamos tratando de manera genética, con las herramientas que nos permite hoy día la ciencia y la medicina, tratar una enfermedad. En este contexto, el Reino Unido fue el primer país del mundo en regular la donación de mitocondrias. En Chile aún no es una realidad, pero hay ciertas bases que, según especialistas, se podrían considerar como una base. La intervención tiene varias consideraciones éticas. En primer lugar, y tal vez lo más importante, es asegurar de que es una técnica segura para los futuros niños. En segundo lugar, cuáles son las consecuencias para las futuras generaciones, porque debemos recordar que las mitocondrias son traspasadas por completo, íntegramente a la descendencia. Y finalmente, cómo regular para que quienes entreguen esta prestación tengan las competencias adecuadas. Avances en la biomedicina, biotecnología y la edición genética que podrían cambiar enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Sabemos que las ciudades son estos verdaderos monstruos vivientes, voy a poner esa figura, a la cual está destinada la ciudadanía y en general a vivir en los próximos años. A 2050 se cree que más o menos el 75% de la población global va a vivir en ciudades. ¿Ustedes se imaginan el estrés? No se lo imaginan porque lo viven todos los días. El estrés para el tráfico, el estrés para el agua, la cantidad de recursos que necesitan todas esas personas es enorme y calcular que este sistema funcione es probablemente uno de los mayores desafíos de sostenibilidad del futuro. Es por eso que hoy día queremos hablar sobre el tema de las ciudades del futuro y un ejemplo que se está realizando aquí en Chile. Y para eso estamos con Luis Alonso, investigador principal del Grupo de Ciencia de las Ciudades del MIT Media Lab y supervisor del City Lab BioBio, que es esta experiencia que se está realizando en nuestro país. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, muchas gracias. Por supuesto, tú eres mucho más experto que yo en todo lo que dije al principio y quisiera primero tratar de dimensionar el problema. ¿Por qué las ciudades son un problema tan importante para el futuro? Bueno, lo podemos ver como un problema o como una oportunidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las ciudades consumen el 75% de la energía mundial y producen el 80% del CO2, pero también producen el 80% de la innovación del mundo. Entonces, yo creo que un sistema complejo como las ciudades, pues no solo hay que ver las partes negativas, sino también las partes positivas y cómo podemos crear ciudades más humanas, centradas en el ser humano, usando la tecnología como una herramienta para poder tener ese tipo de ecosistemas innovadores. Me encantaría saber en específico a qué te refieres con el uso de tecnología y cómo se materializa ese uso de tecnología en convertir a nuestra ciudad en una ciudad mejor. Pues básicamente, bueno, ahora está como muy de moda lo de los twin digitales, que no sé cómo se dice, bueno, digital twins, en los que creas como una ciudad... Gemelos digitales. Gemelos digitales, muchas gracias. Los gemelos digitales, en los que con una gran cantidad de datos puedes crear una ciudad a nivel digital y hacerle preguntas. Es un poco lo que hacemos en el grupo, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos de cómo se mueve la gente a través de datos de telefonía o el consumo de energía y podemos decir, bueno, ¿qué ocurriría si peatonalizamos esta calle? O si creamos una política pública donde fomentamos el transporte público. Y antes de tomar esa decisión, lo puedes simular y ver qué impacto tiene eso en tu ciudad. Y ahorrarte un montón de problemas, ¿no? Sí, sobre todo que además en el proceso alineas a los principales actores, ¿no? A la sociedad, al gobierno, a la industria y a la academia para tomar decisiones juntos, porque puedes enseñar esa simulación a todo el mundo y tomar decisiones juntos. Ya no tiene que ser solo expertos, sino que todo el mundo puede estar expuesto a estos problemas. Nosotros hemos visto mucho el caso de los digital twins en el caso de la minería y ahí ahorra una cantidad de recursos enorme y prevé un montón de errores que se van a cometer, por suerte, en el mundo digital y después uno lo lleva a la construcción real. En este caso, ¿uno podría modelar problemas tan serios como, por ejemplo, el que tiene el Santiago respecto del agua? ¿Cuándo se nos acabarían nuestras reservas si es que tuviera los datos respecto del agua adecuados? Por supuesto, si tienes una pregunta de investigación como esta y tienes los datos, podemos crear un modelo matemático que nos ayuda a predecir. No tenemos una bola de cristal, pero por lo menos nos puede ayudar un poco como la persona que predice el tiempo, a decir, más o menos creemos que por aquí van los tiros, luego a veces pues viene una borrasca, ¿no?, inesperada y te cambia la predicción, pero inicialmente puedes predecir y ayudar a tomar decisiones, ¿no? Según entiendo, Concepción sería una de estas muchas ciudades del mundo que son parte de esta red de ciudades en las que se está desarrollando este modelo, que en el fondo es tecnología más laboratorio, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco?
Sí, bueno, el modelo básicamente es, no tiene sentido que el MIT vaya a un sitio y diga esto es lo que necesita una ciudad, sino que lo que hacemos es trabajar con los expertos locales y transferimos tecnología y conocimiento a laboratorios hermanas en diferentes partes del mundo, como estabas explicando, y Concepción es uno de estos lugares. Y es uno de estos lugares precisamente porque ha sabido alinear precisamente a gobierno, industria, sociedad civil y academia para trabajar todos juntos con nosotros en este campo. Eso que dices es un requisito, en el fondo, porque uno dice, ya, pudiendo elegir todas las ciudades del cosmos, ¿por qué eligen Concepción? Nosotros queremos mucho a Concepción. Fue la primera capital de este reino en esa época. Pero ¿por qué Concepción? ¿Porque logra articular a estos actores? Por supuesto. La cuestión aquí es, hay una serie de requisitos y la cuestión es ¿cómo generar impacto? Normalmente generas impacto cuando alineas a gente que normalmente no colaboran juntos. La industria, el gobierno, sociedad civil, etcétera, normalmente no suelen trabajar juntos. ¿Y eso es una enfermedad global o es solo chilena? Es global. y va peor, porque con la polarización que vivimos a día de hoy es un gran problema mundial. Así que si queremos resolver todos los problemas del mundo, tenemos que empezar a trabajar con gente que no nos cae bien o que por lo menos no solemos trabajar habitualmente. Ya, y Concepción lo logró. Concepción lo logró y justo estamos empezando ahora el laboratorio con ellos y vamos a ver, ¿no? Lo emocionante es que estamos empezando y es apasionante los retos que tenemos adelante y es un laboratorio abierto, o sea, todo el mundo que quiera colaborar con nosotros puede hacerlo. Yo digo Concepción porque uno todavía tiene una estructura muy centralista, pero en realidad es Biobío. Es la alineación de 3 universidades, la UDD, la Universidad de Concepción, la Universidad de Biobío, luego la corporación, que son los que nos dan el músculo investigador, luego tienes Corporación Ciudades, que están muy acostumbrados a trabajar con ciudades, con gobernanza, con la ciudadanía, haciéndoles preguntas, y luego tienes el músculo de la parte industrial, donde tienes a la Cámara Chilena de la Construcción y al gobierno, ¿no? Al gobierno regional de Biobío, dando todo el apoyo político. Así que es una confección muy buena de... ¿Pero el impacto territorial es solo Concepción o es por fuera de Concepción? Tienes que empezar antes de correr tienes que empezar a andar, así que tenemos que aprender a trabajar juntos y vamos a empezar en Concepción y puede escalar luego a nivel regional o incluso a nivel nacional. De hecho, había mucho interés desde Santiago también. Hay muchos problemas de planificación en todas las regiones de Chile. De hecho, quisiera entrar en los de Concepción. ¿Cuáles han sido para ustedes las primeras alertas que tiene por delante, desafíos y oportunidades que tiene Concepción para resolver? Hay una cosa que es muy interesante y es que, por ejemplo, la gente está hablando sin duda de temas de seguridad, ¿no? Que los sitios están siendo más inseguros hoy día en Chile. Esto está pasando a nivel mundial y regional. Lo que más nos interesa a nosotros, porque esto es simplemente un subproducto, lo que más nos interesa a nosotros es crear ecosistemas donde el ser humano sea el centro de la ciudad y esté todo hecho para que vivamos mejor en las ciudades. Así que lo que nos interesa en Concepción es que todavía procesos de gentrificación, de echar a la gente que vive en las ciudades al exterior y que se despueblen los centros, eso todavía no está empezando a pasar ahora. Y estamos a tiempo de parar esos procesos. En Concepción todavía tienes a la abuelita viviendo en la plaza con el universitario y con la persona de negocios. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, mantener ese ecosistema donde hay diversidad? Porque la diversidad trae innovación. Y eso es algo que hemos aprendido a través de los datos. La diversidad de personas, diversidad de usos de suelo, suele eliminar el peligro y traer innovación a las ciudades. Dos cosas me surgen muy claramente respecto de tu pregunta. ¿Y cuál es el rol de mantener las comunidades vivas para poder resolver problemas de la ciudad? Es fundamental, claro. O sea, ¿pero lo han visto desde la ciencia como un factor determinante? Por supuesto. Durante 9.000 años las ciudades eran comunidades vivas, diversas, donde la gente compartía ideas a una distancia caminable y vivían y trabajaban a esa distancia caminable. Y vivía gente de niveles medio, alto, bajo, adquisitivos, compartían ideas y era como generaban innovación. Ahora hemos empezado, en los últimos 100 años, hemos empezado a vivir como en nuestras cámaras de eco, en nuestros pequeños silos, y eso ha destruido la innovación y ha traído muchos más problemas que los problemas que pueda traer la diversidad. La comunidad, de acuerdo a la ciencia de la ciudad, ¿cómo se construye? Muy bien. Es una magnífica pregunta y eso es un poco... no tenemos una respuesta porque cada lugar tiene su propia cultura y depende mucho de la cultura del lugar, los actores que están trabajando. Nosotros a través de los datos podemos crear modelos matemáticos en los que nos ayuden a tomar decisiones, pero luego somos los seres humanos los que tomamos la decisión. Así que lo más importante es transparencia, hay que crear confianza y creo que ahí en el MIT ayudamos a decir, mira, nosotros no tenemos color político, lo único que queremos es crear ecosistemas más humanos. Efectivamente. Pero luego la solución la tenemos que encontrar todos juntos. Y en cada sitio es especial. Por eso tenemos una red de ciudades y por eso nos apasiona, ¿no? Llegar en sitios donde la cultura es especial y entender cómo podemos crear esas comunidades es justo nuestro reto.
Algo que, por supuesto que todas las ciudades son distintas y por supuesto que en algo se deben parecer. Oh, sí. ¿Cuáles son esas como reglitas de oro que ustedes han podido aprender que son buenas para las ciudades? Recién decías esta idea de, bueno, vamos a convertir esta calle en peatonal, convertir calles en peatonales, etcétera, ¿no? ¿Qué ideas buenas han surgido en común entre estas ciudades que ustedes ya han estudiado? Parece, a ver, al final las ciudades caminables con una escala más humana es como, una vez más, durante 9.000 años nuestras ciudades eran caminables, donde la gente vivía y trabajaba en una distancia caminable. Esto es, desde el director de la empresa hasta la persona que cocina o limpia en el edificio, vivían más o menos juntos. De hecho, en el siglo XIX la sociedad era estratificada. Tenías en el piso primero tenías el comercio, en el siguiente la persona que era el dueño del comercio, en el siguiente la gente que trabajaba en el comercio, en el siguiente los que cocinaban y limpiaban, y en el ático tenías a los pobres, al arquitecto, al artista. Pero justo el arquitecto y el artista empezaron a enseñar su trabajo a la persona rica y empezó a invertir en ellos. Y así salen las vanguardias del siglo XX. Y ahora un cuadro de Picasso vale millones y el mecenazgo es un motor económico en muchos sitios. Y es por esa diversidad de personas compartiendo y trabajando juntos en innovación. Eso se perdió. Ahora vivimos en nuestros guetos. Y de hecho, aunque vivan gente parecida, no hablan entre ellos. O sea, es como... No, y con las redes sociales, si no me gusta lo que has opinado, ya no hablo contigo nunca más. Estamos en el momento más individualista de la historia, cuando sabemos que la diversidad trae innovación. Así que tenemos que empezar a repensar, oye, tenemos que aprender a vivir juntos otra vez, ¿y cómo lo hacemos? Eso es apasionante y justo estas herramientas nos pueden ayudar a entender un poco qué opciones tenemos y si funcionan o no. Ahora, parte de lo que mencionabas tú de Concepción, que está la abuelita y el señor del negocio, me hizo recordar alguna charla que vimos alguna vez en el marco de Congreso Futuro, que es esta idea de que las ciudades deben ser adecuadas para niños de 8 y personas de 80. No me acuerdo bien cuál era el nombre del científico, pero sí recuerdo que era una idea muy genial, porque si una viejita o un viejito, una persona de mayor de 80 años es capaz de pasarlo bien en una ciudad y un niñito de 8 también, entonces esa ciudad es una ciudad amable. ¿Cuánto de eso hay en el diseño de las ciudades del futuro? Eso es fundamental y por lo menos nuestro grupo de investigación está trabajando precisamente en eso. Casualmente, el anciano, el niño pequeño, no son los que tienen voz a la hora de decidir cómo va a ser la ciudad. De hecho. Así que nuestro laboratorio también está abierto para ellos. Por ejemplo, en proyectos como en Andorra, que es un país que está entre España y Francia, hicimos que los niños mapearan la ciudad y nos dijeran las cosas que les gustaban o no, geolocalizándolo. Y ahí aprendimos ¿no? cuál era la visión del niño y además normalmente iban con el abuelito o la abuelita y entre los tres iban... Claro, el FIA mataba a 2 pájaros de un tiro. Exactamente. Excelente. Otra cosa también es temas de género. Por ejemplo, los hombres no estamos acostumbrados a darnos cuenta de que la seguridad la vivimos de forma diferente que las mujeres y eso es fundamental también. Como dicen los americanos, el traer awareness es fundamental y creemos que hay que tener cuantas más voces mejor, cuantos más datos mejor, pero sobre todo para tener al ser humano en el centro y crear un ecosistema mejor para todos nosotros. Totalmente. Ahora, avancemos sobre las cosas pendientes que tiene Concepción, porque Concepción crece mucho e innova mucho. Por ejemplo, muchas flotas, las primeras flotas de taxis eléctricos se estrenaron en Concepción y otras tecnologías, el uso de biocombustibles y más. Pero esto parece ocupar solo una zona de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ustedes las ideas que han surgido de urgentes a resolver, además de la seguridad? Bien, no, claro. O sea, de hecho, es una muy buena pregunta. Ahora lo que estamos buscando es precisamente en dónde debemos empezar a trabajar. La visita que tenemos aquí es, vamos a tener 3 días de trabajo con las comunidades de Concepción, con los innovadores de Concepción y con las universidades, para encontrar justo cuál es la pregunta de investigación. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, en toda la parte costanera, que era un sitio que ha estado degradado mucho tiempo por la vía de tren, ha habido unas comunidades informales que se están empezando a formalizar, pero a la par aparece la infraestructura pesada. Es un sitio que es muy bueno para empezar a trabajar y empezar a ver cómo trabajamos todos juntos y empezar a escuchar a esas comunidades, al resto de la ciudad y ver cómo algunas de las soluciones que se están proponiendo ya desde el gobierno o desde la industria para ese lugar, cómo impactarían realmente en el futuro de toda la ciudad. Una vez que aprendamos cómo funciona eso, podemos cambiar la escala. Antes me preguntabas de la escala. Una vez que aprendemos a andar, podemos empezar a correr. Y una vez que podemos correr, podemos ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ganar los Juegos Olímpicos. Pero primero hay que aprender a andar. Y ahí la metodología de consulta ciudadana, ¿cómo funciona? Y si alguien que está viendo este programa quisiera ser parte de esa metodología, ¿existe alguna plataforma de participación abierta?
Parte del proyecto es, de hecho, la plataforma del Cityscope, al final, donde ponemos esos datos, analizamos datos, hay varias versiones y en algunos lugares está abierta a toda la ciudadanía a tomar decisiones. Pero bueno, Marcela, que es la directora del laboratorio en BioBio, ya ha hecho un primer workshop abierto a la ciudadanía donde han empezado a explorar estas cuestiones. Luego, con Corporación Ciudades también han empezado a generar ciertos trabajos con la ciudadanía para que cuando vayamos allí mañana, de hecho, podamos tener workshops con la ciudadanía, con la industria y empezar a entender estos problemas todos juntos. O sea que lo bueno es que el trabajo ya se está empezando a hacer y el futuro tenemos que escribirlo juntos, ¿no? Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, que les vaya muy bien en el proyecto, nos conviene a todos porque en Chile tenemos grandes problemas en el desarrollo de nuestras propias ciudades, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí y un placer. El asunto de las ciudades parece una cosa periférica que no debiera tocarnos y los ciudadanos habitualmente no sentimos que tengamos mucha relación con cómo se desarrollan estos proyectos. Sin embargo, nos vemos afectados todos los días de nuestra vida por esas decisiones que se tomaron mal o aquellos proyectos que todavía no llegan. Por lo mismo, la relevancia de este tipo de iniciativas y ver cómo podríamos implementarlo tal vez para resolver otros asuntos en Chile. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Frente al siguiente caso les vamos a proponer que cambiemos esta pregunta de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Por ¿quién llegó primero, las aves o el aeropuerto? La presencia de las aves en el aeropuerto está dificultando despegues, aterrizajes de distintos aviones, por supuesto, y provoca alarmas respecto del impacto que pueda tener en la seguridad de los pasajeros y de la operación general de toda esta zona que se dedica al despegue y aterrizaje de aviones. Quisimos investigar qué es lo que está pasando, porque no hay una sola arista que tenga que ver solo con la protección o la desprotección del medio ambiente o de quienes habitan en ellos, sino que también hay otros factores que hemos desarrollado nosotros mismos, como la presencia y crecimiento de basurales que están haciendo que este problema sea más grande y que requiera una solución múltiple que integre, por un lado, la protección de esas aves que probablemente estaban antes que nosotros, pero por otro lado, ¿qué podemos hacer nosotros para gestionar mejor el territorio y no acrecentar un problema? Camila Eguía se metió en este conflicto y nos trae el siguiente informe. Hace unas semanas, estas eran las portadas de algunos medios. Bandadas de aves no permitían que los aviones aterrizaran en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, por lo que 2 vuelos fueron desviados a Mendoza. Autoridades y la Dirección General de Aeronáutica Civil atribuían este fenómeno a la migración de aves, pero esto fue rápidamente desmentido por expertos. En general sí pueden haber algunas especies migratorias que pueden afectar, ¿cierto? Pero si pensamos en la abundancia de especies que podrían causar el problema, claro, las especies migratorias que puedan cruzar por el sector del aeropuerto no son tan abundantes como para pensar que podría causar un problema. Lo que ha sucedido en el último tiempo probablemente se trate de bandadas de gaviotas dominicanas o también otras especies como tiuque o caltehue, ¿ya? Que son aves residentes del lugar. Existen registros efectivamente en las zonas alrededores del aeropuerto de cientos o algunos miles de gaviotas dominicanas. Pero eso en esa zona de Santiago no es algo raro, es algo normal. Su presencia tiene relación con una acción humana, en este caso lo que luce de esta manera. Microbasurales o vertederos que se transforman en las principales fuentes de alimento para estos animales. La causa de la presencia de estas aves en las cercanías del aeropuerto es posible que ello sea producto de algún movimiento de tierra o la existencia de basurales ilegales que atraen y llaman la atención de estas aves, que por cierto van a buscar alimento. Las gaviotas, por ejemplo, suelen ir a vertederos, ¿ya? Entonces si hay zonas de basurales que aparecen, puede tratarse de eso. En el país hay más de 3.500 microbasurales y 600 de ellos se encuentran acá en la región metropolitana. Espacios como este son lugares de alimentación para las gaviotas dominicanas, los tiuques y los quiltehues que habitan acá cercanos al aeropuerto. Al factor alimento, especialistas han identificado que estas aves duermen en los techos de las bodegas. Tienen que transitar entre los lugares donde duermen y los lugares donde se alimentan. Y si es que el aeropuerto está
ahí entre medio probablemente van a estar transitando por ahí. A través de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil señaló que la presencia masiva de aves constituye un riesgo a las operaciones aéreas, dado que éstas pueden impactar con las aeronaves o ser absorbidas por las turbinas, afectando a la aeronave y su seguridad de vuelo. La mitigación del peligro que representa la fauna silvestre en el aeropuerto se ejecuta por medio de un conjunto de técnicas de repelencia y hostigamiento de fauna, que consisten en rondas de chequeo con vehículos especiales, repelentes sonoros con tronadores, repelentes visuales con espantapájaros y proyectiles no letales. Es importante igual resaltar de que no son todo tipo de aves los que pueden causar problemas en las aeronaves, ¿cierto? Tienen que ser aves que tengan un tamaño más o menos considerable, como una gaviota, como un jote, ¿cierto? O alguna ave rapaz, que pueda tener el tamaño suficiente para causar un daño en las aeronaves, ya sea en los motores, ¿cierto? O en los parabrisas, en la parte frontal, que son las partes más afectadas por colisiones con aves. ¿Qué medidas se podrían tomar para no dañar a las especies ni poner en riesgo la seguridad de los vuelos? Debemos destacar que estas aves son comunes y regulares en este tipo de ambientes y que no podemos pensar bajo ningún punto de vista en una erradicación de ellas desde la zona, dado que cumplen un rol en el equilibrio ecológico. Lo más importante es que si es que hay una zona de alimentación cerca del aeropuerto, evitar que esté ahí. Es fundamental hacerlo, tomar las medidas a partir de una investigación en que se puedan analizar y estudiar los factores ecológicos locales del aeropuerto, ¿cierto? No es que cualquier medida que se toma en el mundo va a servir también para el aeropuerto en Pudahuel, para poder identificar cuáles son las especies, cuáles son los horarios del día que hay más presencia de estas especies, cuál es la época del año en que estas especies son más abundantes en ese sector, y a partir de eso empezar a tomar medidas preventivas asociadas al conocimiento y a la investigación que se haga desde un punto de vista más ecológico. Desde 2015, la Ley 20.879 multa el depósito de basura en sitios eriazos o vertederos. La acción puede ser denunciada en la municipalidad de la comuna donde está la basura. Autoridades aseguran que por ahora la situación se encuentra bajo control, pero evidencia un nuevo problema ocasionado por este tipo de contaminación, afectando a fauna de la zona y a la normal operación del principal recinto aéreo del país. Llegan los breves de Futuro 360 para que podamos revisar aquellas noticias que no vemos en profundidad en el programa, pero que no podemos dejar de saber porque somos fanáticos de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Vamos a partir con una imagen que es parte de una película de terror. Lo que estamos viendo en pantalla no es nada más ni nada menos que un basurero de ropa en el desierto de Atacama visto desde el espacio. Esta impresionante fotografía nos permite observar, gracias a la agencia Sky-Fi, a través de imágenes satelitales desde distintos puntos el planeta. Y en este caso estábamos mirando la capacidad que tenemos para generar basura y destruir incluso el panorama espacial. La empresa estaba interesada justamente en la montaña de ropa que se ha acumulado en el desierto, por lo que decidió preguntarle a sus usuarios por las coordenadas específicas de ese lugar y así poder tener una visión cercana de ese espacio. En la triste postal se puede distinguir claramente un vertedero que actualmente acumula más de 39.000 toneladas de ropa usada cada año. Las prendas que más destacan son las de fast fashion o moda rápida, que son colecciones que se producen de manera masiva en distintos momentos del año a muy bajo costo, pero con materiales de muy baja calidad, por lo que rápidamente son desechadas. Expertos aseguran que estas prendas podrían demorarse hasta 200 años en desintegrarse. Desde Sky-Fi aseguran que al compartir la imagen buscan poner en perspectiva un problema que tiene ese tamaño, un tamaño cósmico, además de visibilizar cómo la acción humana y el consumismo ponen en peligro el ecosistema en el desierto más árido del mundo. Pero aquí un saborcito un poquito mejor, ¿no? Porque la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago está a la espera de recibir el primer carro eléctrico de toda Latinoamérica.
Uno de sus carros más emblemáticos está a punto de cumplir su vida útil, por lo que ya es el momento de cambiar y cambiar por algo que además sea una solución planetaria. En este contexto iniciaron las gestiones para reemplazarlo por un carro RTX de la marca Rosenbauer, un carro eléctrico que sería el primero en llegar a nuestro país. Este carro, al ser eléctrico, logra ser un aporte, por supuesto, al medio ambiente, o más bien dejar de ser un problema, que tenemos tantos, ¿no? Pues emite 0 contaminantes y además 0 ruido. Hay que tratar de no morir atropellado por el carro, eso sí, que ese es uno de los riesgos de la tecnología eléctrica. Además, tiene novedosas características como estar en operación por más de 4 horas, ruedas diseñadas para un desplazamiento ágil por la ciudad y la capacidad de bajar sus suspensiones para quedar a nivel de piso en el lugar del incidente. Estos carros funcionan en las principales ciudades de Europa, incluso operando sin problemas en aquellas que tienen restricciones medioambientales. Un avance que pone la tecnología de punto y amigable con el medio ambiente en servicios vitales para la seguridad de la ciudad. Seguimos en la línea de las soluciones, porque sabían que la mitad de la basura que nosotros generamos en nuestros hogares son específicamente desechos orgánicos. Algo que a simple vista podría parecer basura, pero en realidad, si nosotros nos ponemos naturales para contemplar el entorno, es un fertilizante para nuestros mismos alimentos cultivados e incluso es alimento para otros seres vivos. Si queremos aprovechar todo este material, es que tenemos que estar atentos a este anuncio de la Gobernación de la Región Metropolitana junto con Fundación Chile, que lanzaron el programa Nos Compostamos Bien, porque es tiempo de compostarse bien. Consiste en la entrega de 7.000 kits de compostaje en las 52 comunas de la región. Van a ser entregados de manera equitativa según los sectores que tengan menores ingresos y a la vez mayor población, para así llegar a los grupos socioeconómicos más vulnerables y lograr una innovación inclusiva. Si usted está interesado en obtener uno de estos kits, tendrá que llenar un formulario en línea. Quienes obtengan el beneficio no solo van a recibir los kits, sino que también van a tener una capacitación, un seguimiento y una cuantificación para saber cuánto es el material que finalmente se está compostando. Si quieren tener más detalles y quieren postular a esta iniciativa, por favor ingresen al sitio, me encanta el nombre, noscompostamosbien.cl. Aquí es cuando la publicidad se lleva muchas estrellitas. Los felicito por su compostamiento. Creo que nunca más vamos a hablar de comportamiento, en adelante solo vamos a hablar de compostamiento, porque en este programa nos dedicamos a promover este tipo de conductas. Así que compóstense y volvemos en unos minutos. ¿Han escuchado ustedes este concepto de sobregiro ecológico? Es decir, como más o menos para cuánto nos alcanzan los recursos que tenemos si los distribuimos en un año. Cada país tiene una capacidad y un presupuesto ecológico que se debería gastar probablemente en un año. El problema es que nuestro país lo hace siempre antes que todo el resto de Latinoamérica, cuando el año ni siquiera llega a la mitad. Estamos en mayo y nosotros ya no gastamos lo que teníamos para el año en términos ecológicos, de recursos disponibles para poder suplir las necesidades que tenemos. Para que ustedes se hagan una idea, si todas las personas del planeta vivieran al ritmo en que lo hacen las personas en Chile, necesitaríamos 2,7 planetas para suplir nuestras necesidades globales. Así es como podemos resumir este título fatal que ostentamos los chilenos como el primer país de Latinoamérica en agotar sus recursos naturales proyectados para 2023. Esto tiene un impacto directo en nuestra biodiversidad, la capacidad de que ésta se regenere y permanezca a lo largo del tiempo, y por lo mismo es importante identificar cuáles son las causas que nos hacen tener este récord
terrible esta fama de súper malos para reciclar, súper buenos para contaminar, muy poco eficientes finalmente, algo que los chilenos tal vez no tenemos tan claro en nosotros mismos. Para hablar de esto en profundidad estamos junto al investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, que es un centro habitual de colaboración en Futuro 360 y también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Mauricio Galleguillo. Muchas gracias por estar acá. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Mauricio, quisiera que nos ayudaras a mirar cuáles son las principales causas de por qué nos gastamos tan rápido lo que tenemos. Claro, mira, quizás primero comentar que como tú lo mencionaste, ¿no es cierto? Este indicador genera un reflejo del modelo de desarrollo que se ha tenido a nivel global. ¿Ya? Muchos, o sea, así como nosotros en Latinoamérica somos los con el indicador más negativo, digamos, hay muchos otros países que están dentro de los países desarrollados que tienen un indicador incluso peor al nuestro, países como Finlandia, Francia, Estados Unidos, ¿para qué decir? Eso no significa de que este indicador sea... yo creo, el resumen es que este indicador es algo que nos está dando cuenta de que el modelo está incorrecto. ¿Ya? Nosotros como país hemos seguido, ¿no es cierto?, el modelo de desarrollo que ha venido de Estados Unidos en general. Y claro, en eso somos muy buenos alumnos y por eso somos los primeros, ¿no es cierto?, en que se nos hayan agotado los recursos. Entonces está ese factor de modelo de consumismo, ¿no es cierto?, de recursos que está dentro del ADN de la sociedad chilena, que obviamente nos hace ser muy poco eficientes y tener este indicador tan negativo. Por ejemplo, ¿por qué llegamos a esos números? ¿Por qué llegamos a tener este título? Danos 4 o 5, ilumínanos áreas donde lo hacemos muy mal. Mira, es que quería terminar de explicar un poquito el indicador y de ahí te respondo tu pregunta de las áreas. El indicador tiene que ver con la biocapacidad, ¿ya? Y la biocapacidad es propia al territorio en el cual estamos insertos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si lo llevamos dentro de Chile, la zona de Antofagasta probablemente tiene muy poca biocapacidad. Y su indicador debe ser 10 veces peor que el promedio de Chile. ¿Pero qué es la biocapacidad? Es la capacidad del ecosistema de proveer bienes y servicios. ¿Ya? ¿Por qué Antofagasta tiene poco? Porque es un desierto y no hay agua. Y no hay agua, como no hay agua no hay productividad primaria y no se puede producir naturalmente, es un problema estructural ahí, digamos, recursos. ¿Ya? Entonces, en esa dimensión, por ejemplo, Argentina se ve muy bien parado, o Brasil, con respecto a Chile en el indicador, pero no es que ellos sean más ecológicos en su día a día, es que tienen un país con un territorio mucho más amplio que permite amortiguar el indicador, ¿te fijas? Porque tienen más capacidad de proveer recursos, entonces ellos tienen una cuenta de ahorro más grande, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, igual hay que tener un poco ojo con el indicador. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que va por ahí el tema. Un poco tenemos no sé, pues esta como estrategia, esta visión de sobreconsumo, y por otro lado tenemos, no hay una política pública que tampoco proteja esta capacidad o mantener este buffer, que es la biocapacidad. ¿Ya? Y quizá tocando algunos ejemplos concretos, podríamos hablar de los suelos, ¿ya? Los suelos, para hacer agricultura, la mayoría de los suelos más fértiles, o sea, con mayor biocapacidad de Chile, se han transformado a parcelas agrícolas, a urbano y hoy en día a parcelaciones de agrado, ¿ya? Y eso no ha habido ninguna política que lo regula. Hay una ley de suelos que está empezando a discutirse ahí entre varios colegas. Y hay una ordenanza del Ministerio de Agricultura que está tratando de regular lo de las parcelaciones. Claro, que se frenó, pero todavía no sabemos, o sea, sabemos que tiene un impacto muy grande, pero ahí estamos hipotecando nuestro capital, ¿te fijas? De poder aumentar nuestra biocapacidad, que es el buffer que nos permitiría sostener un consumo... Ya, pero si uno se metiera específicamente en esas dos cosas que estás dando tú como ejemplo, y además eres especialista en el área, ¿qué es lo que habría que hacer con esos suelos? ¿Es no dar permisos para suelos agrícolas? ¿Es no dar parcelas de... ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo, o sea, pensando en ese ejemplo en específico, porque hay más cosas que se pueden abordar, yo creo que hay ciertos suelos, claro, hay que generar una estrategia de ordenamiento territorial que favorezca o que proteja esos suelos, ¿ya? Porque claro, hoy en día, si está todo regulado por el mercado inmobiliario, por supuesto, tiene mucho más
valor económico, que producir papa. ¿Y eso significa, por ejemplo, dejar esos suelos como libres, como una reserva ecológica? Podría ser una estrategia. También hay otro concepto de seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, de seguridad frente a la crisis COVID que vimos hace poco, que nos quedamos sin verduras, ¿no es cierto?, porque no se podían importar. ¿Quién dice que en el futuro no vuelva a ocurrir una catástrofe de ese calibre si no tenemos nuestra propia capacidad de producir lo mínimo? Por lo tanto, los permisos agrícolas sí deberían mantenerse, más la cuestión del avance inmobiliario no tanto. No sé si solo lo inmobiliario pensando en las parcelaciones, claro. Sí, yo creo que eso podría ser una estrategia. Después también se puede promover algún tipo de, por ejemplo, los huertos urbanos, ¿no es cierto?, de aumentar la biocapacidad en los territorios que son inertes hoy en día. Eso también es algo que se está haciendo a nivel global, digamos, son iniciativas. Creo que ahí hay harto que podemos ganar. O sea, en el fondo... Igual es interesante lo que dices, porque entonces la biocapacidad no necesariamente tiene que ver con estar equilibrado, por ejemplo, de manera en relación a la biodiversidad, sino que la biocapacidad es finalmente tener un refrigerador lo suficientemente grande, por decir así, que el país tenga un refrigerador, una provisión energética, lo suficientemente grande como para abastecer las necesidades. Eso, estamos hablando simplemente del presupuesto. Claro, es que este indicador está pensado en esa forma. Hay otras maneras de hacer indicadores multidimensionales que integren de mejor manera el valor de la biodiversidad, el valor del agua, y eso en este indicador en particular, la metodología no. ¿Y la metodología no premia la biodiversidad? Es que hay otros métodos para poder evaluar eso. Y es que me parece importante iluminar ese asunto, porque de alguna manera mezclamos todo, ¿no? Sí, el problema de la biodiversidad, y actualmente es una línea de investigación muy activa, es que es muy difícil de medir en el espacio, de medir su resiliencia, su capacidad de mantenerse en el tiempo, y además es muy difícil de darle un valor económico. Y ahí es donde los economistas ambientales tenemos que trabajar más con ellos para poder avanzar en eso. En otros países se están dando, no sé, pues bonos por mantener ciertas áreas, pensando en el carbono. Hay países como Costa Rica que han tenido algunas iniciativas bastante interesantes de protección de la biodiversidad, pero en Chile quizás no hemos avanzado lo suficiente en ver eso, en el valor de la biodiversidad, en proveer los servicios, ¿ya? Por ejemplo, el agua. Aquí te pongo un ejemplo. No sabemos hoy en día cuál es el aporte que genera la biodiversidad en darnos agua a nosotros en Santiago, en las cuencas que están en la cordillera. Ese aporte, esa magnitud, no la conocemos. Y como no la conocemos bien, no la podemos cuantificar y no la podemos valorar. Entonces ahí hay una brecha entre conocimiento teórico, pero también entre los métodos que permiten valorar el valor de la provisión que genera la biodiversidad hacia lo humano. ¿Te fijas? Ahora, cuando pensamos en el modelo económico y vemos que hay otros países que lo hacen mejor, ¿qué es lo que esos países hacen mejor que nosotros? Más allá de que tengan un presupuesto más grande, tratemos de hacer comparables las cosas. Claro. Es que por eso te digo, quizás para compararlo, el indicador de biocapacidad debería se debería normalizar con el tamaño del país o del presupuesto que dices tú. Pero pensando en las acciones, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿eh? Yo creo que hay temas críticos en Chile donde el sobregiro es más grande en áreas donde el sobregiro es más grande que en otras. El tema del agua, yo creo que es un tema crítico para nuestro país y que estamos avanzando hacia un sobregiro, o sea, estamos sobregirados ya en muchas de las cuencas del país. Y eso puede tener consecuencias devastadoras. Entonces yo creo que eso debería ser una prioridad para nosotros, tener una gestión del agua mucho más integral, que han tenido otros países, ¿no es cierto?, que no están quizás amarrados con los mecanismos legales que tiene el agua, que es bien singular a lo que hay acá en Chile, digamos, es bien único. Yo creo que eso es lo que hay que darle prioridad, ¿ya?, para poder salir adelante. Ahora, ¿en qué podemos hacer? Nace de nosotros, primero del día a día, ¿no es cierto?, de tratar de ser, no sé, hay cosas que son bien fáciles, el reciclaje.
Son fáciles, pero las hacemos horribles. O sea, también somos el país que menos recicla en la América Latina, digamos. Lo hacemos mal. Quizá ahí falta el empujoncito de alguna política, no sé, pues más estatal, pero quizá a nivel comunal, no sé bien ahí cómo gestionar aquella planificación. Pero sí, el reciclaje debería avanzar mucho más. Y la ineficiencia. También en muchos, por ejemplo, no sé, pues del agua potable se pierde un 30%, se va nomás. Pues, y eso, ese tipo de cosas no puede ser que sigan ocurriendo, ¿te fijas? Lo mismo la agricultura, es muy ineficiente en el uso del riego. Y esto tú lo dices proporcionalmente comparando a Chile con otros países. Nosotros somos más ineficientes en el uso del agua, más ineficientes en el manejo agrícola y más ineficientes... O sea, en el manejo agrícola no sé, yo dije en el agua, con respecto al agua, sí. Pensando en la agricultura, es un buen tema, es muy interesante. Yo estudié en Francia muchos años, ¿ya? Y me acuerdo que allá... Cuando uno hablaba de agricultura y de problemas de agua, uno en general, todos los estudios, uno revisa la bibliografía también, la mayoría de los estudios a nivel global hablan del problema que genera la escasez de agua, la falta de agua en la planta, ¿no es cierto? Y eso afecta al rendimiento. Ya. Y uno entendería como el estrés de las plantas por falta de agua. Llegué a Chile y me llevé la sorpresa de ver que había estrés de producción por exceso de agua. O sea, en un país que no tiene agua, como Chile, estamos haciéndolo tan mal. O sea, incluso con la tecnología de poner riego por goteo y todo eso, no sabemos usar la tecnología. O sea, a veces ahogamos a las plantas. Y ahogamos las plantas, y tanto así que estamos afectando el rendimiento. Y eso es algo bien singular. O sea, eso habla muy mal de cómo lo estamos haciendo. Buenos derrochadores al final. Somos buenos derrochadores, claro. Y a eso, bueno, las causas de eso ya son más complejas. Viene quizás de tener agua, la cordillera, que siempre nos entregaba agua. Pero culturalmente eso es muy difícil de cambiar, o sea... Pero bueno, ahí hay que avanzar. Después, no sé, otro ejemplo concreto, lo que te decía yo creo que el valor de los ecosistemas en proveer servicios es algo que deberíamos empezar a fortalecer mucho más. Yo entiendo que hay algunas iniciativas ahí del Ministerio de Medio Ambiente de tratar de promover algunas iniciativas en esa dirección, pero hay que avanzar más rápido. Mauricio, te quiero agradecer por esta conversación. Es un tema muy difícil de abordar, también desde la política pública. Así que gracias por estar aquí en Futuro 360. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Es un tema que no nos gusta hablar casi siempre. Cuando abordamos cualquier dimensión de medio ambiente en Futuro 360 terminamos deprimidos, y es normal, porque es para deprimirse lo que está ocurriendo a nivel global y la forma ineficiente, lenta, torpe, mezquina en que muchos países estamos enfrentando la emergencia global. Sin embargo, eso no nos deja quietos a los ciudadanos y ciudadanas para poder opinar y promover más y mejores políticas públicas que permitan de alguna manera atajar este carro a toda velocidad que es el cambio por el calentamiento global, ¿verdad? Nosotros nos vamos y volvemos con otro Futuro 360 muy pronto.